Ok, después de tener todos los materiales que a nosotros se nos solicitaron en la práctica, que son 3 transformadores, que son un multímetro para trabajarlo en forma de ampermetro y en forma de voltmetro, y además de una carga que vamos a estar conectando al final de la relación de transformación, nosotros es importante que recordemos que la simbología del transformador es una simbología eléctrica como la que podemos ver a continuación, en la cual vamos a tener nuestro devanado primario, el cual tiene mucha mayor cantidad de espiras que en el devanado secundario, y este transformador, por esta línea que aparece, que pasa aquí en la parte central, nos indica que tiene una derivación central, es decir, que si yo tomo una medición de este extremo a otro, voy a tener la mitad de voltaje que si tomara este extremo a todo este extremo del devanado secundario. Ok, aquí nosotros vamos a tener un transformador. Este transformador es a versión pequeñita, es decir, es similar a los que se trabajan en uso industrial, pero nosotros aquí lo vamos a hacer de uso representativo, nada más como uso doméstico. Ok, nosotros vamos a tener nuestros dos cables que están indicando que es todo el devanado primario. Vamos a tener 3 cables que son los de los extremos y una derivación central. Estas 2 barritas nos indican que lleva el núcleo de hierro. Si sabemos, el compuesto del que tienen estas laminitas y estos núcleos es un compuesto de hierro con silicio. El silicio está constituye aproximadamente el 6.5% de este núcleo de hierro, permitiéndonos que exista una inducción magnética mayor entre la derivación primaria y la derivación secundaria. Ok, nosotros vamos a empezar conectando 3 transformadores: transformador 1, transformador 2 y transformador 3. Aquí nosotros vamos a ver el transformador 1, transformador 2 y transformador 3, donde nosotros vamos a conectar únicamente transformador 1 y transformador 2 por su devanado secundario. El devanado central lo vamos a quitar, únicamente lo vamos a eliminar y no lo vamos a conectar. Después vamos a conectar del segundo transformador su devanado primario. Ese devanado primario lo vamos a conectar a un tercer transformador, de esta forma, este a este. Y al final, en esta salida, vamos a conectar, nosotros podemos poner una carga que puede ser desde una lámpara hasta únicamente una resistencia. Eso es lo que nosotros lo vamos a llamar o vamos a conocer como carga. Es decir, algo que nos permite observar que tiene una salida de transformación. También en otra etapa dentro de la práctica, para comprobar ahorita una explicación completa que se va a dar, vamos a conectar un voltmetro. Y en cada una de las etapas, si nosotros queremos ir comprobando la corriente, podemos ir conectando un amperímetro. Es importante recordar que para conectar el amperímetro, este amperímetro debe de ser en serie, por lo cual nosotros vamos a abrir esta conexión y vamos a meter nuestro amperímetro para que fluya a través de él la corriente. El voltmetro sabemos que se conecta en paralelo, entonces recordamos, para medir corriente se mide en serie y para medir voltaje se mide en paralelo. Eso es muy importante, ya que nos va a permitir no dañar las características o la constitución de nuestro equipo de medición. Ok, nosotros, ¿qué es lo que vamos a realizar en esta práctica? En esta práctica vamos a poder ver cómo tenemos transformador 1, transformador 2 y transformador 3, en la cual el transformador 1 va a tener una fuente de alimentación de 127 volts de corriente alterna, es decir, va a tener una entrada que va a pasar a través de ese voltaje con su corriente respectiva, va a pasar a través del devanado primario. Por el número mayor de espiras va a inducirse una corriente y un campo magnético
el cual va a interactuar con el devanado secundario, y al tener menos cantidad de espiras vamos a tener una reducción de voltaje. Por ejemplo, si nosotros tenemos 127 volts de corriente alterna, a la salida de dependiendo del fabricante, podemos tener 12 volts de corriente alterna. Entonces, ¿qué sucede si conecto un primario con más número de espiras a un secundario con un número menor de espiras? Entonces vamos a tener un voltaje alto, vamos a tener un voltaje bajo, pero por las leyes electromagnéticas también nosotros vamos a saber que si conecto un voltaje bajo a un número menor de espiras y interactuando con otro embobinado, en este caso con el primario de un segundo transformador, entonces al recibir esos 12 volts de corriente alterna va a tener a la salida 127 volts de corriente alterna. Recuerden que se manejan aproximadamente 127. Recuerden que podemos tener cargas parásitas, o también si dentro del suministro eléctrico no tenemos los 127 volts de corriente alterna, pues esto nos va a afectar todas las características o todas las condiciones eléctricas que nosotros vayamos teniendo en nuestro transformador. Es importante recordar, como lo vimos en la etapa 1 de este video, que existe la simbología del transformador. Es muy diferente la simbología eléctrica a ya tener el elemento en físico, para lo cual vamos a recordar un poquito. El transformador está compuesto por dos embobinados, en el cual en el primer embobinado se va a llamar primario. Va a tener un núcleo de hierro, que es una aleación de hierro con silicio. Del otro lado vamos a tener otro embobinado, el cual puede tener una derivación central, y este embobinado se va a llamar secundario. Es importante que recordemos que el transformador va a funcionar tanto como reductor o elevador, dependiendo de las características o en las condiciones eléctricas que nosotros lo conectemos. En la forma que yo tengo este transformador y tal cual esta simbología, en el extremo primario, este transformador puede recibir hasta 127 volts de corriente alterna, es decir, una toma corriente normal como con las que contamos en México. Del otro extremo, este transformador va a tener una reducción de acuerdo al número de espiras que tiene. Es decir, este transformador, según las especificaciones del fabricante, es a 12 volts de corriente alterna. Es decir, que si yo tomo una medición en el primario y en el secundario, en este devanado coloco un voltmetro, estaría tomando una medición de 12 volts de corriente alterna. Es decir, que si yo tomara el devanado central, que es un devanado